Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar con nosotros en esta cuarta sesión virtual de acompañamiento a docentes, con el tema Vapeadores, ¿neta son tóxicos? Este espacio de reflexión es parte de la estrategia en el aula Prevención de Adicciones, producida por la Secretaría de Educación Pública con apoyo de la Secretaría de Salud, para brindar información destinada a evitar el consumo de drogas en las escuelas. Es importante mencionar que la prevención de adicciones se fortalece con el trabajo conjunto de madres, padres y tutores. A todas y todos, gracias por acompañarnos y antes de comenzar con el tema, veamos la siguiente información. Sí, los vapeadores pueden ser muy atractivos y fumar te hace sentir grande. Pero si lo haces, vivirás 10 años menos. Si empiezas ahora a vapear o fumar, tus pulmones no se desarrollarán bien, se irán llenando de sustancias peligrosas y en unas décadas no podrás respirar. Parte del humo se quedará en tus venas y arterias hasta que las tape. Y cuando eso ocurra, tu corazón o tu cerebro fallarán. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Los vapeadores son dispositivos que calientan líquidos o jugos de vape, formando un aerosol que los usuarios inhalan. Este aerosol puede contener diferentes sustancias psicoactivas como nicotina, THC, cocaína o metanfetaminas. En México se calcula que 938,000 adolescentes han usado alguna vez estos dispositivos y que 160,000 los consumen de manera regular. El inicio de uso de vapeadores en la niñez y adolescencia se ha relacionado a consecuencias directas en la salud, principalmente en los sistemas respiratorio, cardiovascular, también nervioso.
Por ello, esta sesión virtual tiene como objetivo informarnos sobre los vapeadores con la intención de orientar a las y los estudiantes sobre los riesgos y daños asociados al inicio del uso de estos dispositivos y sobre todo estar preparados para identificar su consumo en adolescentes y jóvenes. Para profundizar en este tema, platicaremos con el doctor José Luis Valencia Galaz. Doctor, bienvenido, muchas gracias por su participación. En nombre de la Dirección General Aprende MX, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Un gusto, Julieta. Al contrario, muchas gracias por la invitación y a todos ustedes que están tomando el tiempo de vernos. Muchas gracias, doctor. Antes de comenzar ya con el tema, vamos a la semblanza de nuestro invitado. Doctor José Luis Valencia Galaz, médico psiquiatra con alta especialidad en esquizofrenia, egresado del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Cuenta con certificación en terapia asistida con psicodélicos por la Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies en California y en psicoterapia integral de reducción de daños por el Center for Optimal Living en Nueva York. Es miembro del colectivo Nido, el cual busca apoyar a personas con experiencias difíciles asociadas al uso de sustancias psicoactivas en festivales. Actualmente, desde el paradigma de reducción de daños, busca generar modelos de prevención y tratamientos comunitarios para personas con uso problemático de sustancias psicoactivas. Al público que nos sigue en esta transmisión, les recuerdo que pueden expresar sus dudas a través de la sección de comentarios de esta transmisión. Y bueno, para entrar ya de lleno, doctor, cedemos la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, Julieta. Pues el día de hoy les voy a hablar de qué son los vapeadores. Y los vapeadores son sistemas electrónicos de administración de aerosoles que han tenido un aumento en su popularidad de forma reciente. Son dispositivos que calientan líquidos o jugos de vape, formando este aerosol que los usuarios llegan a inhalar. ¿Qué son los jugos de vape o de qué están hechos los vapeadores? Los vapeadores van a estar hechos o compuestos por diferentes partes. Van a tener unas partes plásticas que va a ser lo que va a cubrir los contenedores, ¿no? Donde van a estar los jugos de vape. Van a contar con una batería también y una resistencia metálica. El propósito de esto es de que la batería justo va a calentar la resistencia metálica y lo que hace es a su vez calentar el jugo de vape, y el jugo de vape se empieza a convertir en aerosol y es así como se va inhalando. ¿Qué son los jugos de vape? La base de los jugos de vape está formada por diferentes compuestos químicos, entre los que se encuentran el propilenglicol, que es, digamos, un líquido que no huele, no sabe absolutamente nada y comúnmente se utiliza en diferentes industrias como un lugar para propiciar como una dilución con alguna otra sustancia. Entonces, estos jugos de vape, aparte de esta sustancia que les acabo de comentar, también tienen glicerina vegetal y pueden contener regularmente sustancias psicoactivas, ¿no? ¿Qué sustancias psicoactivas va a contener? Va a contener nicotina, que regularmente pues, viene de la planta del tabaco, el THC, que es el psicoactivo principal que viene de la planta del cannabis, y con mucho menos frecuencia vienen con estimulantes como cocaína o metanfetamina. El hecho de que esta base hecha de glicerina vegetal y hecha de propilenglicol sea un medio tan fácil para disolver cualquier cosa, cualquier sustancia psicoactiva realmente se puede encontrar en los vapeadores, ¿no? Entonces, y va a ser dependiendo la cantidad que tenga o el psicoactivo que tenga, los efectos que vamos a esperar que pueda tener en los usuarios, ¿no? ¿Qué otras sustancias se han llegado a encontrar en los aerosoles de los vapeadores? Metales pesados. ¿Y por qué habría metales pesados, que son los que se encuentran también inclusive en los cigarros combustibles? Por el hecho de que se contaminan, ¿no? Se contaminan justo los líquidos de vape con las resistencias metálicas y con las baterías, y podemos encontrar aluminio, cromo, plomo y níquel, que sin duda estas sustancias se han vinculado a generar mayor predisposición a tener cáncer. En la base de los jugos de vape también se diluyen ciertos saborizantes, que con frecuencia pueden ser desde frutales, herbales o sabor inclusive a tabaco y a ciertas bebidas. Existen sabores distintos y hay algunos sabores en específico que se han vinculado a mayor procesos inflamatorios en el cuerpo que otras sustancias o otros saborizantes, ¿no? Nos preguntan o se preguntan mucho en la comunidad si los efectos de los vapeadores son iguales
en adultos, en niñas, niños y adolescentes? Y la respuesta es que es muy distinto el efecto, ¿no? En adultos, los cigarros combustibles, ¿no? En adultos que utilizan cigarros combustibles, los vapeadores han demostrado cierta eficacia para ayudar a, digamos, reducir o cesar el consumo de cigarros combustibles, pero solo en adultos, ¿no? En adultos que ya consumían previamente cigarros combustibles, sí podría ser una medida para reducir riesgos y daños. Y también se han dado cuenta que no solo es el uso del vapeador el que está involucrado en la reducción o en el cese del consumo del cigarro combustible, sino también un acompañamiento psicoterapéutico. Entonces, de esta forma, se ha visto como una promesa a los vapeadores como para dejar de fumar o disminuir consumo solo en adultos. A pesar de que los vapeadores de nicotina son 95 menos dañino que los cigarros combustibles, en adolescentes cualquier sustancia psicoactiva que entre en un cerebro en desarrollo puede condicionar ciertos problemas a la salud. Inclusive, veremos más adelante cómo en ciertas personas, inclusive en adolescentes, hay cambios a nivel cerebral. ¿Cuántas personas, o si hay personas con niños y adolescentes que usen en México vapeadores? Y sí lo hay. De forma reciente salieron datos de la COFEPRIS, y la COFEPRIS comenta que más de 5 millones de personas alrededor de todo México han consumido alguna vez un vapeador, y de estos 5 millones, casi 1 millón de adolescentes alguna vez lo han consumido. Y esto es importante porque vemos que casi 160,000 continúan consumiéndolo, o sea que no solo fue un consumo experimental. Y aquí lo importante de voltear a ver es que eran adolescentes y niños que previamente no consumían cigarros combustibles. Entonces vemos al vapeador como justo una nueva entrada, ¿no? de la nicotina a los niños y adolescentes, por sus diversas formas atractivas para los usuarios. Y sin duda los hombres consumen 2.5 veces más, ¿no? ¿De qué forma los podemos encontrar? Los podemos encontrar en 3 formas dependiendo del tiempo de vida. Los tenemos aquellos que son desechables. Los desechables, cuando se termina la batería o el líquido de vape que contiene justo donde se almacena, se pueden tirar. Los que son los que son de cartuchos, lo que se acaba regularmente es el líquido de vape de los cartuchos, y la batería es recargable, entonces se están cambiando los cartuchos constantemente. Y finalmente tenemos los vapeadores de tipo tanque. Los vapeadores de tipo tanque son aquellos donde el mismo usuario del vapeador rellena los tanques con líquido de vape, con alguna sustancia psicoactiva, y también es recargable. Entonces digamos que no crea como desechos, ¿no? También podemos dividirlos por su forma. Hay diferentes tamaños, ¿no? Los hay desde el tamaño de la palma de la mano hasta del tamaño de un vapeador, ¿no? De colores tenemos toda la gama de colores que nos podamos imaginar, e inclusive hay unos, ¿no? Los que son más grandes, como el tamaño de la palma de la mano, que pueden tener ciertas funciones, ¿no? Que ayudan a ajustar la temperatura inclusive a los que se va a generar el aerosol. Entonces los tenemos desde los desechables hasta los más tecnológicos y sofisticados, ¿no? Por las sustancias psicoactivas que contienen regularmente, o lo más común es encontrar nicotina en estos dispositivos, seguido de THC, que está empezando a tener también mayor popularidad. Recordemos que el THC es el psicoactivo derivado de la planta de la marihuana, y también tenemos que de forma reciente se han encontrado estimulantes como es la cocaína y la metanfetamina. ¿Cuál es la situación actual de los vapeadores en México legal? Actualmente está prohibida su comercialización, ¿no? El hecho de que se dieran cuenta de que había una creciente ola de adolescentes, niños y niñas consumiéndolo, empezó a llamar a las autoridades en materia de política pública para poder prevenir justo el inicio de consumo de nicotina en personas que no tenían la intención de fumar y que previamente habíamos visto una disminución drástica del inicio del uso de nicotina justo en niños y adolescentes por los esfuerzos de las políticas públicas mexicanas. Vaya, doctor, ¿te parece que hagamos como un corte de caja en esta primera parte? Es importante saber de qué estamos hablando, qué son los vape, los vapeadores, y sobre todo la sustancia que se convierte en aerosol. Qué importante es todo esto. Ya tenemos comentarios, doctor, entonces vamos a desahogar algunas preguntas, ¿sí? ¿Te parece? Claro. Tengo aquí un comentario de Monique Choga. Gracias por toda la información. Muchas gracias, Monique. Gracias por estar acompañándonos. Gina Ramírez. Y los jóvenes, sin saber en realidad esta información,
tan importante y dañina? Muchas gracias, Gina, también por tu comentario. Y algunas de las preguntas son, ¿los vapeadores logran reducir, doctor, el consumo de tabaco? Hay ciertos estudios que demuestran que en adultos, ¿no? Nada está muy todavía, digamos, no hay una evidencia completa, una evidencia significativa de que los vapeadores justo ayudan al cese del consumo de tabaco, disminuirlo. Los estudios que se han realizado son en ciertos adultos y en ciertos tipos de población adulta, no en adultos en población general. En adolescentes y niñas lo que se ha visto es que más que ayude a reducir, es una puerta de entrada al consumo de nicotina que posterior puede favorecer al consumo de cigarros combustibles. Muy bien, doctor. ¿Qué es el THC? El THC es un compuesto psicoactivo de la planta del cannabis. Es el encargado de causar los efectos de tipo que se describen como relajación, euforia, ¿no? De dar este efecto de cambio justo como en la percepción, como de muchas cosas relacionado al consumo de cannabis, y también es el vinculado a otros efectos como puede desarrollar también ansiedad en algunas personas, inclusive en personas predispuestas el THC se ha vinculado a psicosis. Doctor, ¿qué tipo de estimulantes contienen los vapeadores? Los vapeadores por sí solo generalmente no contienen estimulantes a menos de que le agreguen a los vaporizadores el estimulante, ¿no? Que le agreguen a los jugos de vape, como que estimulantes como cocaína y metanfetamina son los que se encuentran con mayor popularidad. ¿Cómo se popularizaron los vapeadores entre las y los adolescentes? Y lo vemos de una forma común, doctor. Los vapeadores llegan a popularizarse después de que empieza a haber campañas donde empieza a haber una disminución, o mejor dicho, un aumento en la concientización de los efectos del tabaco sobre la salud, es decir, del cigarro combustible. Posterior a ello, la cantidad de niños adolescentes que empezaban a fumar era mucho menor, y empezó a verse como una estrategia de mercado, como por la industria tabacalera, justo como tener colores un poco más llamativos, ¿no? Tener diferentes formas, ¿no? Inclusive la publicidad que llegamos a ver hacen que el adolescente y los niños no tengan conciencia de cómo afecta principalmente en ellos, ¿no? El consumo de vapeadores de nicotina. En adultos, digamos que es una cuestión completamente distinta, ¿no? Pero en niños y adolescentes no se explican adecuadamente los riesgos que hay hacia la salud, y pues llega a que se tomen decisiones, digamos, basadas en falta de información, y que se aprecie el uso de vapeadores como algo no riesgoso cuando todo consumo de alguna sustancia va a implicar algún riesgo. Gracias, doctor. ¿Cómo se pueden, también nos preguntan, cómo se pueden reconocer los vapeadores? Algunos parecen incluso una unidad USB. Pues digamos, hay vapeadores, como les había comentado, los que son desechables regularmente son los más difíciles de identificar porque están todos cubiertos por plástico. Inclusive hay algunos que no tienen ni siquiera como un botón como encendido, y simplemente cuando el usuario le aspira es cuando se prende y empieza a calentarse la resistencia y a salir el humo. Entonces, esos van a ser los más difíciles, pero siempre van a tener como un componente que va a ser un orificio y una especie como de boquilla que va a permitir justo fumar a la persona usuaria de esta sustancia. Los de tipo cartucho y los tipo tanque son los fáciles de identificar porque justo se ve como el cartucho con el líquido, y ese líquido es el que llega a evaporarse cuando se calienta. Estos tienen cargadores, es mucho más fácil identificar su presencia en algún lugar. ¿Existen diferentes calidades de vapeadores que hagan menos daño? Va a ser dependiendo muchas veces de la temperatura, que sí pueden llegarse a ajustar, pero finalmente no hay un vaporizador que haga menos daño que otro. Cualquier sustancia que es inhalada a través del tracto respiratorio y crea un proceso inflamatorio, por más mínimo que sea, puede llegar a condicionar problemas a la salud. No se ha identificado que haya vapeadores en general más seguros que otros. Ojo, aquí cambia en cuestión de los líquidos, ¿no? Hay líquidos que sí son mucho más dañinos que otros, no que sean seguros todos, ¿no? Pero hay unos que son mucho más dañinos que otros. Y tiene que ver con la siguiente pregunta, doctor. Además de los saborizantes, ¿qué ha hecho la industria para hacerlos más atractivos para las y los jóvenes? Lo que se ha realizado, pues justo, es jugar con los tamaños y con las formas de estos productos. Y aparte, si nos damos cuenta desde en redes sociales, ¿no? O cuestiones como de publicidad, la mayoría de las personas que se veían publicitando este tipo de
de dispositivos eran personas jóvenes, ¿no? Con ciertas características como atractivas, como celosidad físicamente de estas personas, inclusive pues la cantidad de colores y de formas que tienen. ¿Cómo puedo saber si algún estudiante usa vapeador? ¿Huele como un fumador de cigarro o cómo lo puedo identificar? Huele mucho, muy distinto. Al no tener un proceso como de prenderse, le llamamos combustión a cuando hay fuego, ¿no? Como que se está quemando el tabaco, no lanza como el humo constantemente y no se llega a oler realmente como de esa forma. Dependiendo del tipo de vapeador y la sustancia que contengan. Por ejemplo, en los vapeadores que contienen nicotina, pues hay muchos que contienen estos saborizantes, tanto artificiales como naturales, que son muy herbales. Entonces, se pueden llegar a oler, pero no penetran como la ropa y no persisten como la ropa de las personas. Y es ahí cuando hay cierta dificultad para identificarlos. Entonces, esa es una de las dificultades. Otras formas en las que se puede como observar. Pero, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí. ¿Cuál es? Si tienen algún olor característico. El olor característico, sí, sobre todo, cierto. pero lo que estás diciendo, doctor, tiene mucho sentido. Es difícil quizá detectarlo porque si no tiene un olor como el de los cigarros, que sería lo esperable, pero pues no es así. No es así. Y también te pedía que me repitieras la pregunta porque me quería ir también a las otras sustancias psicoactivas, ¿no? Una de las sustancias psicoactivas que se está encontrando también es el THC. Y el THC por sí solo, cuando está puesto en un vapeador, no es como que va a oler al cannabis tradicional. Sin embargo, tiene algunos saborizantes que llegan a ser naturales, provenientes de la misma planta, que se llaman terpenos y puede condicionar como ciertos aromas característicos de la planta del cannabis también, ¿no? Entonces va a ser muchas veces, dependiendo de lo que se llegue a tener el saborizante, como va a oler, pero no vamos a poder esperar que sean los mismos olores que el cigarro combustible. ¿Qué similitudes hay, doctor, entre los daños provocados por los órganos, por los cigarros y provocados también por los vapeadores? ¿Es similar? Es similar en el sentido de lo que se ha llegado a identificar. Digo, no ha pasado tanto tiempo para poder determinar si las consecuencias a la salud de los cigarros combustibles van a ser los mismos de los vapeadores. Sin embargo, en estudios que han buscado procesos inflamatorios, es decir, si se inflaman las vías respiratorias en personas que usan vapeadores, se han dado cuenta de que sí hay un proceso inflamatorio independiente de la sustancia psicoactiva que tenga. Entonces, si hay un daño relacionado. Estos cambios inflamatorios, ¿no?, se han relacionado como etapas muy tempranas de una enfermedad que es devastadora y relacionada al consumo de tabaco, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Aún no hay una evidencia directa de que los vapeadores generen esta enfermedad, pero los procesos de inflamación tempranos que se han visto se están correlacionando. Igualmente, por la contaminación de los jugos de vape, con las resistencias y con las baterías, esta presencia de metales pesados, pues sí se ha relacionado a la presencia de cáncer, a que puedan desarrollar cáncer, lo mismo que producen los cigarros combustibles, ¿no? Entonces, sí hay un daño, ¿no? Hay ciertas, digamos, como evidencia de que el daño puede llegar a ser menor dependiendo el tipo de vapeador, pero por sí solo ya genera daño un vapeador, ¿no? Creo que va más allá de tratar de compararlo con un cigarro combustible, y deberíamos enfocarnos justo en el vapeador que por sí solo llega a producir daño también. ¿Cuánto cuestan? ¿No son demasiado caros para las y los adolescentes? Caros, pues dependiendo, como yo creo que el estrato donde vaya a encontrarse el adolescente que va a llegar a comprarlo, ¿no? Pero porque los hay desde aquellos de 150 pesos, 200 pesos, 300 pesos, hasta aquellos que ya pueden costar más de 1,500 pesos y tienen funciones programables, ¿no? Aquí la cosa de lo caro yo creo que es el mantenimiento de la persona usuaria, ¿no? El gasto que le puede dar y como el derroche, justo como a la economía de una familia también, el hecho de una persona esté consumiendo constantemente vapeadores. Entonces, hay de todos los precios, los podemos encontrar de todos los precios. De todos los precios. Marita Juarecita, ¿cuál fue el origen de los vapeadores? Porque he visto que muchas personas están dejando el cigarro y hacen una transición y llegan a vapear. Sí, digo, hay adultos que empezarán a utilizar los vapeadores como una forma de transicionar entre el cigarro combustible y el vapeador, ¿no? Sin embargo, no hay una evidencia todavía significativa que nos diga que va a ser
una buena herramienta para ello, ¿no? ¿Cuál fue el inicio de los usos de vapeadores? Desde hace mucho tiempo se había generado ya inclusive como un prototipo, ¿no? Creo que la industria tabacalera siempre ha estado tratando como de innovar para cada vez que se enfrenta a una disminución en el consumo de nicotina, ¿no? En la población o de tabaco en la población, se busca una forma diferente de llegar a ellos. Entonces, los vapeadores surgen tras la disminución en popularidad del cigarro combustible. Emimar, ¿cuáles son las sustancias? ¿Nos puede, doctor, de nueva cuenta comentar cuáles son las sustancias que tienen los vapes? Los vapes regularmente lo que más van a encontrar es nicotina, ¿no? Y aparte de nicotina, THC, que es el psicoactivo del cannabis, ya con menos frecuencia van a encontrar metanfetamina y cocaína. Entonces, como se dan cuenta, el vapeador por sí solo no es una sustancia psicoactiva, es una forma de administrar las sustancias psicoactivas, ¿no? Y puede venir cualquiera, pero lo que tenemos que estar más pendientes es justo como a nicotina, THC y algún tipo como estimulantes. Hay algunos que son publicitados libre de sustancias psicoactivas, pero no por eso implica que no tienen riesgo hacia la salud por el simple hecho de estar fumando algo, ¿no? Con saborizante. Rocío Casanova, ¿qué hacer si en un lugar público están utilizando los vapeadores? Si están utilizando los vapeadores es importante, si tienes niños, niñas, adolescentes, gente con problemas de pulmón, ¿no? Poder alejarse de ese lugar y afortunadamente ya en la Ciudad de México, ¿no? Espero se pueda como extender a diferentes partes. Se han buscado justo espacios libres 100% de humo, inclusive como de vapeadores, para proteger a terceras personas de este aerosol que también causa, al ser de segunda mano, problemas para otras personas. Muchas preguntas, doctor. Marita dice, ¿por qué se venden sin control, como si fueran lápices o algo así, si son tan dañinos? Creo que justo tuvo una emergencia tan rápida los vapeadores que en algunos lugares como que fue muy difícil como empezar a presentar un control. Y justo ahorita por eso tenemos la prohibición de su comercialización, ¿no? Por el hecho de que empezaron a generarse mucho por todas partes y empezaron a alcanzar lugares o a distribuirse cerca como de escuelas, ¿no? Distribuirse cerca de lugares donde los adolescentes y niñas podrían como adquirirlos más. Entonces, justo sí. Mar Sosa, como adolescentes, nuestros jóvenes quieren experimentar, quieren tener experiencias nuevas, solo por moda o a veces por pertenecer a un grupo, pero también hay familias en las que el papá o la mamá tienen distintos hábitos de consumo. Hay que tratar de platicar con los padres también de estos temas, ya que ellos deben tener conocimiento de las consecuencias de estos malos hábitos. Gracias, Mar Sosa, por tu comentario. Gracias. Muy oportuno, los papás también tienen que estar atentos. Claro, siempre se tienen que involucrar los papás también, pero desde una manera no juiciosa, ¿no? Desde una manera en la que se pueda apoyar justo a los niños y los adolescentes para que justo se pueda identificar si hay algún tipo de problema, poder ayudarlos en eso y que no sea un regaño que lo que vaya a hacer finalmente es hacer que el adolescente deje de confiar en su tutor o en sus padres para cuando tenga un problema relacionado al uso de sustancias, pues no acudiría y se puede justo perpetuar este tipo de problemas. Manavitocho, ¿existe algún vapeador que no dañe la salud? A la fecha, sí existen vapeadores, pero son los utilizados en las industrias médicas, ¿no? Por ejemplo, aquellos vapeadores que son vapeador, o algunos le llaman como nebulizadores también, tienen líquidos, ¿no? Que se utilizan en enfermedades, pero aquí la cosa distinta es que cada vez que se utilizan, se utiliza un recipiente distinto, se utiliza un cable distinto, la batería no está en contacto justo con los líquidos que produce, o sea, que se utilizan como medicina, ¿no? Por ejemplo, para las personas que tienen asma o para las personas que tienen un episodio de, no sé, bronquitis o algo que pueda beneficiarse de algún aerosol. Sin duda sí hay unos que no hacen daño, pero no son aquellos que son como movibles, transportables y que tienen sustancias psicoactivas, ¿no? El uso de vapeadores en rama médica como tratamiento es muy extenso y es una forma muy segura de administrar dosis precisas, ¿no? Y de una forma como muy adecuada como a los pacientes que lo necesitan. Pero eso es muy distinto ese tipo de vapor al vapor que generan los vapeadores. Roberto Carvajal pregunta, doctor, buenas tardes, gracias por el contenido. ¿Qué tan accesibles son los vapeadores para menores de edad?
¿No hay alguna restricción para comprarlo o hay alguna norma para el vapeador como ocurre con el cigarrillo? Sí, pues la norma que está ahorita vigente es la de no comercialización de vapeadores, ¿no? En ningún lugar se pueden vender vapeadores aquí en México. Entonces, en teoría, si encuentran algún lugar donde se puedan vender y ven que está generando algún problema en su comunidad o social, ¿no? Pues hay que reportarlo para que pueda darse justo disminución en el impacto en los adolescentes. Doctor, ahora que ya nos diste un panorama general de lo que son los vapeadores, pues vamos a retomar. ¿Nos podrías comentar sobre los efectos que causa utilizar este tipo de dispositivos electrónicos? Sobre todo son dañinos para la salud, ya lo escuchamos, pero ¿cuáles son los efectos? Sobre todo en el medio ambiente también hay que considerarlo. Bueno, los efectos que tienen los vapeadores va a ser, como les comentaba, independiente de la sustancia psicoactiva que contengan. Los vapeadores van a generar un proceso inflamatorio en las vías aéreas, ¿no? Que puede condicionar de forma muy temprana, como expectoración, inclusive tos. Otros efectos que puede llegar a haber ya son más específicos de la sustancia, ¿no? Entonces, ¿qué efectos psicoactivos tiene el uso de vapeadores? Como les comentaba, la nicotina, el THC o los estimulantes va a depender, o sea, dependiendo la cantidad que contenga, va a depender el efecto que va a tener. Y seguimos con qué consecuencias a la salud tiene el uso de vapeadores, ¿no? Y les decía, independiente de qué sustancia psicoactiva, hay un proceso inflamatorio que va a hacer que la gente pues, va a tener como una, digamos, respuesta alterada en su cuerpo a nivel de pulmones, ¿no? A nivel de garganta también. Y esto se ha relacionado, como les comenté en las preguntas que hicieron ahorita, ¿no? Con posibilidad de desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica en un futuro, ¿no? También tenemos que pueden llegar a causar neumonía, y eso que es epiglotitis y bronquitis, son como inflamación de partes de la vía aérea, ¿no? Tanto con la epiglotitis o como la bronquitis. Y creo que lo más importante es que si se presenta alguna enfermedad pulmonar previa, como el asma, esta se puede exacerbar y sabemos que pues, es grande la cantidad de pacientes, tanto niños o adolescentes que tienen asma. ¿Qué consecuencias tiene a la salud el uso de vapeadores a nivel gastrointestinal por la fuga que existe entre cuando se está vapeando, cuando la persona está inhalando, se filtra el sistema gastrointestinal y puede llegar a presentar principalmente dolor abdominal y diarrea, ¿no? Otros síntomas son dolor de cabeza, tos, insomnio o debilidad en el pecho o dolor en el pecho también. Entonces, esos son los efectos que puede llegar a tener los vapeadores sobre el cuerpo. Pero creo que lo más importante acá también es un fenómeno que sucedió que es el EVALI, ¿no? Que es qué consecuencias, ¿no? A largo plazo se ha asociado. El EVALI en el año 2019 se identificó, por sus siglas en inglés, EVALI es una lesión pulmonar asociada a vapeadores. Y justo esta lesión pulmonar se identificó en personas que vapeaban y que tenían justo sus vapeadores o los líquidos vape, un líquido llamado, un químico llamado vitamina E, que predispuso justo que estos depósitos de vitamina en los pulmones, ¿no? Condicionaron estas lesiones pulmonares agudas que fueron muy devastadoras para la salud de las personas, hubo inclusive muertes y pues pérdidas en población muy joven, ¿no? Que como les comentaba, los usuarios regularmente de vapeadores son personas jóvenes y justo se están llegando a perder vidas porque no sabemos todavía el impacto directo en personas jóvenes, ¿no? Que pueden todavía continuar viviendo sin este tipo de inconvenientes. ¿Qué consecuencias a la salud tiene en los vapeadores en niñas, niños y adolescentes? Pues han identificado efectos a nivel cardiovascular, principalmente el aumento de la presión arterial. También se ha visto que aumenta el riesgo de uso dual, que haya tanto uso de cigarro combustible y vapeadores, y aumentando de esta forma el riesgo cardiovascular. A nivel cerebral, los vapeadores, principalmente aquellos que tienen nicotina, en el proceso del desarrollo del cerebro, ¿no? En niñas, niños y adolescentes, puede llegar a afectar en ciertas áreas del cerebro que
tiene que ver con la concentración, que tiene que ver con la atención, que tiene que ver con la forma en la que pueden llegarse a expresar las personas también, y en general con el desarrollo total del cerebro. También se ha asociado que hay mayor riesgo, ¿no?, si los niños, niñas y adolescentes empiezan a consumir, de que tengan problemas de salud mental posteriormente en la vida. Esto se ha relacionado a que hay una parte del cerebro, ¿no?, que lo que hace es básicamente gratificarnos por cada cosa que hacemos que le es conveniente al cuerpo, ¿no? Como desde comer o aquello que tiene que ver con la reproducción también, ¿no? Entonces, justo el uso de nicotina en el adolescente va a activar esta área que le llamamos como un área como de recompensa. Entonces, estos pulsos, ¿no?, que va a estar generando ahí va a hacer que cambie a todo nivel cerebral la forma en la que es el desarrollo normal del cerebro, ¿no? Y por eso mismo es importante justo evitar el uso de cualquier sustancia psicoactiva, no solo de vapeadores o no solo de vapeadores con nicotina, sino de todos aquellos en adolescentes y niños por ese cerebro, ¿no? Ese cerebro que se tiene que proteger, ese cerebro que se tiene que proteger lo más posible para evitar justo problemáticas en salud mental, ¿no?, en un futuro, y inclusive problemáticas a nivel neurológico. ¿Cómo influye el uso de vapeadores en el inicio y consumo de cigarro combustible? Pues se han dado cuenta que el uso de vapeadores en adolescentes aumenta 30% la probabilidad de que inicien el uso de consumo de cigarros combustibles. 3.5 mayor riesgo de iniciar a fumar cigarros combustibles comparado con adolescentes que no utilizan vapeadores. También se ha identificado que el 82.6% de los usuarios de vapeadores usan en paralelo algún otro producto de nicotina, ¿no? Regularmente en otros países del mundo se puede encontrar como masticables, ¿no?, pero también aquí por disponibilidad serían los cigarros combustible. Se ha encontrado que casi la mitad de los adolescentes usuarios de vapeadores de nicotina, después de 2 años, ¿no?, de haber iniciado su consumo de vapeo, empiezan a consumir cigarros combustibles. Entonces, lo que volteamos a ver aquí es que, como les decía, la nicotina va a generar un efecto, ¿no?, que puede ser un proceso adictivo en el adolescente y que después de cierto tiempo va a condicionar el inicio de uso de cigarros combustibles, y ya con todos los riesgos a la salud que reconocemos, desde el cáncer, problemas cardiovasculares, pulmonares, endocrinológicos, a nivel de todo el cuerpo, inclusive cerebrales. Entonces, lo que estamos buscando es justo prevenir el inicio de consumo de vapeadores para prevenir el inicio de consumo de cigarros combustibles. ¿Existe riesgo de desarrollar cáncer con el uso de vapeadores? Como les comenté, sí, a pesar de que ha habido estudios de que en adultos es 95% menos dañino el uso de vapeadores, se han encontrado metales pesados, inclusive algunas sustancias químicas que se llaman aldehídos, que se correlacionan con cáncer. Entonces, también por sí solo, ¿no?, justo la forma en la que se comercializa el vapeador puede llegar a exponer a las personas a sustancias que condicionan cáncer. ¿Cómo afecta el humo de segunda mano a los demás? Los estudios que se han llegado a identificar es que, por ejemplo, en personas que tienen asma y se exponen a humo de segunda mano de vapeadores, tienen 27% más probabilidades de presentar exacerbaciones de asma. Entonces, por lo que vemos aquí, sí induce un estado inflamatorio y no sabemos de qué otras formas puede llegar a producir, pero como les comenté, cualquier estado inflamatorio va a generar una alteración en la forma y en la que funciona el cuerpo, ¿no? Y eso llevándolo a mucho tiempo, ¿no? Puede generar también cambios en la estructura o en cómo es, ¿no?, cómo se presenta como cierto órgano, ¿no? Digamos, la inflamación es un proceso normal del cuerpo, ¿no?, y que muchas veces nos cuida de muchas cosas, pero cuando tenemos un proceso inflamatorio constante, pues es normal que el cuerpo empiece a cambiar para protegerse justo de esa como insulto que está teniendo en ese momento. Y justo en esos cambios que el cuerpo está intentando hacer por mejorar, ¿no?, lo que es el proceso inflamatorio, es cuando empieza a haber mayor riesgo también de generar no sé, algún proceso que pueda condicionar cáncer en un futuro, ¿no? Y en el cómo afecta también es importante como voltear a ver, ¿no?, cómo afecta el uso de vapeadores al medio ambiente, ¿no? Y sabemos que los desechos plásticos, ¿no?, actualmente es un problema muy grande como a nivel internacional. Tenemos estos mares, ¿no?, tenemos estos ríos llenos de plástico por todos lados, ¿no?
especies en peligro de extinción, estamos dañando hábitats, ¿no? Como de todos estos como animales y también de plantas, inclusive como de hongos, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta también nuestro medio ambiente y creo que las generaciones ahorita vienen con este como chip mucho más sensible, ¿no? Como a las cuestiones ambientales y aparte de informarles lo importante que es o los daños que tiene para la salud los vapeadores, creo que otra forma en la que podemos concientizar y sensibilizarlos es del daño que tienen los vapeadores justo al medio ambiente, ¿no? Contaminan vías fluviales, el suelo, ¿no? Hay mucho plástico, hay sales de nicotina y también justo el tirar baterías, ¿no? Sabemos los daños que va a condicionar al medio ambiente. Entonces, volteemos a vernos, a nuestro cuerpo, a nuestra salud, voltemos a ver la salud de los otros que nos rodean y voltemos a ver la salud de nuestro ambiente, ¿no? Y cómo se puede impactar por el uso de vapeadores. Y qué estrategias de mercado se han utilizado para impulsar la venta de vapeadores. La estrategia que se ha utilizado, ¿no?, es venderlo como un producto que no genera absolutamente nada de daño, ¿no? Y creo que ese es el principal inconveniente porque pues, ya vimos que por sí solo, no tenemos que comparar con el cigarro combustible, por sí solo crea daño, ¿no? Entonces, el hecho de que lo vendan como un producto libre de daño y limpio, ¿no?, es especialmente como atractivo para justo adolescentes y personas que ya habían disminuido su idea o popularidad relacionada al tabaco combustible. Y la mayoría, como les había comentado previamente, la mayoría de estos productos se promocionan en medios digitales y quienes los promocionan, pues desde influencers, artistas o ciudadanos que tienen impacto en sus comunidades y pues esto hace que sean más susceptibles las personas, ¿no?, de tener esta influencia y empezar el vapeo. Qué interesante y qué oportuno es todo lo que nos comentas, doctor. Tenemos preguntas, pero aprovecho para invitarlos a que nos comuniquen sus inquietudes y sus comentarios, por supuesto, se las vamos a pasar al doctor, él las va a responder. Aquí estamos leyéndolos. Tenemos una última lámina y ¿te parece que después de esta lámina podamos hacer pues las preguntas que ya nos llegaron? Empezamos a desahogar comentarios y preguntas, doctor. Claro que sí. La falta de información específica acerca de ello lo que hace es que las personas empiecen a consumir, ¿no?, sin tener en cuenta los riesgos que hay tanto a nivel individual, social o ambiental. Y al hacerlo, ¿no?, cuando se llegan a darse cuenta por las intervenciones que puede llegar a ver, cuando se inicia ya el consumo de nicotina, pues empieza a generar también problemáticas de adicción rápidamente. Entonces, acá la cosa es que no se están tomando decisiones informadas, ¿no? Y creo que lo más importante aquí es justo informar a los adolescentes sobre las consecuencias a la salud que tiene cualquier sustancia psicoactiva, ¿no?, para cuando se llega a tomar alguna decisión, que esperamos que sea el hecho de no consumir por todo esto que hemos platicado el día de hoy, sea una decisión con conciencia, ¿no?, y que puedan también tener como responsabilidad sobre las consecuencias de esa decisión, ¿no? O sea, sobre cómo va a afectar tu cuerpo eso a tempranamente y a la larga, y si uno está dispuesto a vivir con las consecuencias de un consumo. Muy bien, tenemos varias preguntas, vamos a comenzar con algunas de ellas y después de esta ronda seguiremos con un bloque a manera de conclusión, pero bueno, antes, Rose Chi pregunta, he visto que los que han tenido contacto con cigarros utilizan los vapeadores para ir dejando el cigarro. ¿Qué tan dañino es esto, doctor? Hay estudios que han demostrado que en personas adultas que consumían cigarros combustibles previamente, el uso de vapeadores sí llega a disminuir los riesgos y los daños asociados a la salud del uso de nicotina. Sin embargo, no es inocuo y todavía no tenemos evidencia dura, ¿no? Hay cierta evidencia como leve y cierta evidencia mediana de que llegan a ayudar a las personas adultas a dejar de fumar. Y aquí nos estamos enfocando justo en niños y adolescentes y lo que implica el inicio de vapeadores, ¿no? Porque los niños y adolescentes no son personas que están tratando de dejar de fumar, no son personas que están consumiendo previamente cigarros combustibles. Aquí el problema es que
justo empiezan a consumir vapeadores de nicotina y posteriormente cambian a cigarros combustibles. Entonces, en lo que si llegan a obtener cierta evidencia más significativa de cómo podría funcionar para reducir el riesgo y el daño del uso de vapeadores en adultos, ¿no? Hay que prevenir a toda esta población joven que estaba teniendo acceso a vapeadores y que posteriormente, muy probablemente, la mayoría, gran parte de ellos iban a transicionar a cigarro combustible, ¿no? Muy buena explicación del doctor José Luis Valencia Galás, nos dice Leticia González. Muchas gracias por su comentario, Leticia. Sigrid Medina, ¿está regulado su consumo igual que los cigarros y que se evite en espacios cerrados? ¿Podemos reiterarlo, doctor, por favor? Sí, su comercialización está completamente prohibida, ¿no? En México no debería de haber venta en ningún lugar ahorita de vapeadores, pues, contrae la ley. Y claro, o sea, todos los espacios libres de humo se acaba de meter también, creo, con una legislación donde justo se especifica que ya en ningún lugar cerrado, aunque sea previamente haya sido destinado como lugar para fumar, se va a poder fumar, ¿no? Inclusive hay muchos lugares donde ya no se puede fumar, como parques, ¿no? Como afuera de escuelas, como afuera de hospitales tampoco, dentro de hospitales, y cada vez se va adquiriendo mayor espacio de estos espacios libres de humo, ¿no? Que lo que buscan es justo, ¿no? Como prevenir nuevos inicios de consumo y promocionar también que las personas dejen de fumar. Elia Osorio, ¿qué síntomas secundarios presentan las personas que consumen este tipo de sustancias? Los síntomas secundarios que pueden llegar a presentar son derivados del mismo vapeo, como había comentado, puede ser inicio de tos, un poquito de debilidad en el pecho también, un poquito de dolor, y eso va a ser en cualquier, digamos, vapeador. Ahora, efectos adversos que pueden llegar a presentar también lo podemos relacionar al uso de qué sustancia psicoactiva. Por ejemplo, con la nicotina podemos llegar a ver que reduce justo como la cicatrización en algunas personas, que aumenta la frecuencia cardíaca también, que aumenta la tensión arterial. Por ejemplo, con el THC, los efectos secundarios que pueden llegar a presentar son desde episodios de ansiedad, como muy abruptos, inclusive episodios de psicosis en personas que están predispuestas como a tenerlo, y la metanfetamina, la cocaína, pues son sustancias estimulantes del cuerpo que lo que hacen es justo poner a una persona en un estado de mayor alerta y con ello efectos adversos que pueden ver agudos, ¿no? O sea, a corto plazo, son desde mucha tensión muscular en estos individuos, ¿no? Mayor estado de despierto y como si estuvieran con mucha actividad, ¿no? Como caminando por todos lados. A largo plazo, los estimulantes pueden llegar a condicionar inclusive psicosis relacionados como al uso de sustancias, también desde desnutrición corporal, ¿no? Y muchos otros, ¿no? Efectos adversos a la salud. Muchas gracias, doctor. Lulu Jiménez, ¿cómo apoyar a personas que ya usan el vapeador? Me imagino, Lulu, que se refiere a cómo ayudar o apoyar para que lo dejen. ¿Cómo empezar a ayudar a alguien? Yo creo que lo primero es ser bien empático con el consumo de la persona. Si es una persona que ya tiene un consumo persistente, es por alguna razón, ¿no? Es una razón que para algo le está funcionando, ojo, no que sea, digamos, la forma en la que se tiene que manejar para lo que le está funcionando, pero está encontrando justo en la sustancia algún alivio, ¿no? De algo regularmente. La mayoría de los consumos de sustancias vienen secundario a algo más y hay que tratar de entender eso también, voltear a ver a la persona con empatía, voltear a ver y tratar de ser muy curiosos acerca de su proceso, ¿no? ¿Qué fue lo que los llevó para allá? ¿Qué motiva que continúe consumiendo, ¿no? Y todo desde una visión no juiciosa, ¿no? No estamos nosotros como para regañar ni para castigar como a las personas que están utilizando vapeadores, sino todo al contrario. Creo que sería buena idea empezar a ofertar, ahora que conocen esta información que les he dado, ofertarle la información a las personas que consumen vapeadores, ¿no? Para que puedan tomar una decisión consciente, ¿no? Entonces yo creo que el primer paso es informar a las personas. Soraya Araceli, información concreta y muy comprensible. Muchas gracias, doctor Valencia. Lulu Jiménez, ¿cuál es más dañino, el vapor o el cigarro? ¿Cuál es más dañino? El cigarro combustible completamente, pero ojo, el hecho de que el cigarro combustible sea más dañino no significa que los vapeadores no lo sean, ¿ok? Entonces yo creo que es justo importante voltear a ver eso y lo reitero, ¿no? Los vapeadores por sí solo, de nicotina, THC o estimulantes o cualquier sustancia que tengan dentro, por sí solos representan
un daño hacia la salud, que sí se ha demostrado que es menor, ¿no?, que el de los cigarros combustibles, pero por sí solo también implica riesgos a la salud y es lo importante que hay que voltear a ver. Considero que estarlos como comparando hace que minimicemos justo los riesgos a la salud que tienen los vapeadores. Muchas gracias, doctor. Lau Juárez. Doctor, a nivel genético, ¿qué riesgos conlleva que una futura madre vapee o haya vapeado en alguna etapa previa a su embarazo? ¿El riesgo es similar al de una madre fumadora? El riesgo puede llegar a similar por la cantidad de la sustancia psicoactiva que contienen. Sin duda, el cigarro de combustible contiene como cientos y cientos como de químicos que se han vinculado a procesos que cambian o digamos dañan ciertos procesos vinculados a la preservación del cuerpo, y con el uso de vapeadores, las sustancias psicoactivas por sí solo, digamos, por ejemplo, la nicotina se ha vinculado por ella sola, ¿no?, de vapeador o de cigarro combustible, se ha vinculado a bajo peso al nacer, ¿no?, y también a partos como adelantados, ¿no? Entonces, sí implica riesgo, y a nivel del ADN también, ¿no? O sea, todo proceso que esté generando ciertos cambios, ¿no?, a nivel inflamación, va a hacer que el cuerpo intente compensarlo de alguna forma, produciendo más de algo o menos de algo, y con ello la posibilidad de generar como cáncer en algún momento derivado de los cambios en ADN. Ivonne Calles, la información es muy interesante. Muchas gracias, doctor Valencia. Gracias, Ivonne, también por este comentario. ¿Qué características presenta un adolescente o un adolescente que usa vapeadores? Las características del adolescente que los usa pueden ser muy distintas y diferentes, ¿no? No creo que haya como un tipo como de adolescente que es el que va a utilizar el vapeador, pero siempre que lleguemos a encontrar, por ejemplo, cambios recientes de conducta, una tos crónica, o algo relacionado como a dolor en el pecho, sería bueno sospecharlo también y abrir el diálogo, ¿no? Preguntarle a las personas. ¿Hay personas a las que les puede dañar más que a otras? Sin duda, si una persona tiene una enfermedad pulmonar previa, alguna enfermedad genética previa que predisponga a algo, el uso de sustancias psicoactivas puede incrementar el riesgo de exacerbación, ¿no? O que presentar mayor riesgo de agudización de la enfermedad. Al igual que los cigarrillos, ¿afecta a fumadores pasivos? Sí, sí afecta a fumadores pasivos. Como nos dimos cuenta, aunque no hay estudios completos todavía, vimos que el 27% más exacerbaciones de asma en personas que tienen asma, ¿no?, y que conviven con usuarios de vapeadores. ¿Cómo se puede tratar, doctor Valencia, a alguien que ya tiene este tipo de adicción? Recomiendo acudir a algún lugar de salud, ¿no?, que puedan ayudarlos. Hay sin duda tratamientos que se han como utilizado para el trastorno por uso de tabaco o el tabaquismo, desde productos que contienen nicotina, ¿no?, que se administran de formas diferentes. Inclusive hay antidepresivos que están como avalados o digamos aprobados para personas que desean dejar de fumar y tienen cierto porcentaje de éxito. Entonces yo creo que siempre es acercarnos a algún servicio de salud, ¿no?, para poder recibir la orientación. ¿Qué provoca el vapeador en el cuerpo, el vape en el cuerpo, en la piel, en los pulmones? ¿Cuáles son los daños? Pues va a ser dependiendo de la sustancia psicoactiva, ¿no? Como les había comentado, a nivel pulmonar, ahora sí, ahí no depende de la sustancia psicoactiva, pero a nivel, digamos, de la piel, la nicotina se ha asociado también con una disminución como la turgencia de la piel, se ha asociado con disminución de elasticidad también y con alteraciones en la cicatrización. Otro uso como de sustancias, por ejemplo la del cannabis, no se ha visto que hay una vinculación directa con la piel. El uso de estimulantes, el humo de los estimulantes sí se ha visto que se correlaciona con las afectaciones en piel. Regularmente llega a verse como una piel como muy seca, como quebradiza, ¿no? Inclusive que puede llegar a tener como algún tipo de dolor. Entonces, a nivel de la piel, esos son los riesgos que puede condicionar y considero que es una buena pregunta porque justo en la etapa de formación de identidad, ¿no?, como en la adolescencia, creo que la forma en la que nos percibimos es muy importante en ese momento y bueno, siempre también, pero justo
ver aquello, o sea, tomar en cuenta aquello que se puede ver también por el adolescente es importante, ¿no? Porque de repente se les olvidan las cosas que no alcanzan a ver, ¿no? Sí. ¿Y cómo afecta, esta va un poco de la mano, cómo afecta en el desarrollo del cerebro de las y los adolescentes las sustancias que contienen los vapeadores? Pues como les comenté, hay un proceso en donde hay un desarrollo cerebral que en teoría termina hasta los 23 años de edad y empieza a haber como un declive, ¿no? Entonces, en cualquier persona menor a esa edad es como podemos ver alteraciones en, como les había comentado, el centro de recompensa del cerebro, que es el lugar que nos premia cada vez que hacemos como algo que es beneficioso como para nosotros, como la búsqueda de comida, ¿no? O la búsqueda de tomar agua, o inclusive a veces como el dormir. Y van a ser estos lugares, ¿no? Que también se asocian a alteraciones en el aprendizaje, ¿no? O sea, cuando algo nos da una recompensa, nosotros aprendemos de esa recompensa y volvemos a ejecutar la acción. Entonces puede haber problemas relacionados al aprendizaje, memoria, concentración, principalmente con el uso de nicotina y THC en los adolescentes, con el uso de vapeadores y otros áreas cerebrales que también se ha relacionado que tienen como daño, principalmente con sustancias como estimulantes, como cocaína, metanfetamina, inclusive también como el THC, que es una sustancia sola, es que en la parte de enfrente del cerebro empieza a haber cierta alteración también y hace que las personas se ha relacionado a mayor impulsividad, ¿no? Que las personas no tengan tanto tiempo para pensar las cosas y que actúen muy rápidamente basado como de las emociones como fuertes como del momento y justo también se puede llegar a alterar esas partes cerebrales. Seguimos leyendo sus preguntas y sus comentarios. ¿Cuáles son los efectos a la salud a mediano y largo plazo? A mediano y largo plazo de los vapeadores en sí, creo que ahorita todavía no tenemos la información suficiente para poder determinar cuáles son específicamente las enfermedades que pueden llegar a condicionar. Lo que sí sabemos es, por ejemplo, los vapeadores que tienen vitamina E se asocian al EVALI, que es la lesión pulmonar aguda y que se desarrolla en los primeros meses a los 2 años como de inicio de usar vapeadores. Desafortunadamente, pues no es algo reciente que va emergiendo y no podemos saber cómo las afectaciones mucho a largo plazo, pero por el proceso inflamatorio algo va a causar, ¿no? Alguna enfermedad va a causar, alguna restricción a nivel pulmonar va a causar, por el simple hecho de causar inflamación. ¿Hay otras lesiones asociadas al uso de los vapeadores? Lesiones asociadas. Hay personas que, derivado también de la manufactura como errática que se ha realizado a veces, se han llegado a explotar vapeadores como en la cara como de personas, generando lesiones de tipo quemadura, tanto química como fuego, o sea, como por quemadura de fuego. Entonces, sí, pues hay diferentes daños, como les comenté, a nivel gastrointestinal también tenemos esos problemas, ¿no? Como náusea, vómito con el filtro, a nivel pulmonar también tenemos los efectos hacia la salud, a nivel cardiovascular, entonces, en general, en todas partes del cuerpo puede llegar a provocar, ¿no? ¿Qué puede provocar tragar el líquido de los vapeadores, doctor? Tragar el líquido, sí, bueno, muy buena Tragar pregunta. el líquido de vapeadores por esta misma filtración, pues náusea, vómito, dolor abdominal son las principales cosas que se pueden llegar a presentar. ¿Y qué medidas hay para concientizar al público sobre el uso de los vapeadores? Creo que cada vez hay más intervenciones a nivel como gubernamental para poder apoyar a las personas a que no inicien el uso de sustancias, ¿no? Se han creado diferentes estrategias desde la Comisión Nacional contra las Adicciones para ayudar a las personas a prevenir, ¿no? Cuidando esos factores protectores como las cuestiones sociales, cuidando los factores protectores como justo desarrollar como algún hábito como de lectura, ¿no? Inclusive campañas los que hemos visto por la paz. Entonces se han estado haciendo todo, fortaleciendo esos factores protectores para evitar que las personas inicien el uso de sustancias y también se ha empezado a dar como mayor información técnica relacionada al uso de sustancias y creo que es importante voltear a ver eso, ¿no? Que hay mayor información en la calle, ¿no? Escuchamos en el radio, vemos en la televisión, ¿no? Cuando vamos a algún consultorio lo podemos ver pegado. Entonces, sin duda, se ha hecho una prioridad para el sistema de salud la prevención de las adicciones. ¿Se han tomado medidas para evitar la distribución comercial de los vapeadores en nuestro país, doctor, incluso a través de sitios de compras en línea?
Sí, pues todo compra en línea, inclusive publicidad de ellos ahorita es ilegal, ¿no? Entonces la comercialización de los vapeadores es ilegal en México y ahorita no debería de encontrarse en ningún establecimiento, tanto en línea o en físico. Muy importante todo lo que nos ha explicado el doctor José Luis Valencia, pero en el contexto educativo, ¿cómo actuar, doctor, en caso de encontrar el uso de vapeadores en el aula, con las y los adolescentes? Claro. Acá, como les comenté, la base es no juzgar y no castigar, ¿no? Apoyar y tratar de mantener una comunicación bidireccional. Quiere decir, escuchar también, ¿no? Porque muchas veces entramos en esta situación de que tenemos ya la información, probablemente la información que tengamos a nosotros nos ayude a tomar la decisión de nosotros no empezar a vapear, pero no sabemos si la persona que lo tiene enfrente la tiene, ¿no? Entonces, en vez de ser confrontativo, ¿no? Y castigar a la persona para que no tenga la confianza posterior de decirnos cómo se siente, es importante mantener una comunicación con calma y con curiosidad, mostrarse empáticos y curiosos hacia la experiencia de los adolescentes alrededor de su uso, cuáles son sus motivos y cuáles son sus efectos. Otra forma en la que podemos actuar es que en caso de que detectemos justo que un adolescente niño está consumiendo, hay que ver si es un consumo experimental o temprano inicialmente, ¿no? Si es un consumo experimental o temprano, lo que podemos realizar es una intervención acerca de los efectos a la salud que tiene el uso de vapeadores, sobre todo de la sustancia que hayamos como encontrado que el adolescente o la niña y el niño están utilizando. Y en caso de un consumo prolongado y avanzado, además de la información técnica en materia de vapeadores, es decir, de la información, las consecuencias a la salud, es importante considerar las causas, ¿no? Que condicionan la persistencia del consumo y preguntar sobre datos de ansiedad y depresión, ¿no? Para que para que el adolescente o el niño pueda ser canalizado a recibir el tratamiento de ser necesario, tanto para el uso de vapeador si es algo prolongado o para alguna enfermedad subyacente o de base que tenga, como puede ser depresión o ansiedad. Pues son muchas las preguntas y conforme el doctor va avanzando en su exposición, pues nos van llegando sus comentarios y sus preguntas, las cuales agradecemos. Entonces, doctor, yo quisiera comentar algunas de las que ya tenemos en línea. ¿Cuáles son las percepciones y actitudes de los estudiantes hacia el vapeo y los vapeadores? Como les comenté, con la disminución de la popularidad del cigarro combustible y la emergencia de los vapeadores publicitados como algo seguro, sin daños a la salud, los vapeadores empezaron a percibirse como algo completamente inocuo, o sea, algo que no hacía nada de daño, ¿no? Y eso se empezó como a promover pues, entre ciertos círculos de adolescentes y la mayoría los voltea a ver como algo que no produce daño cuando cualquier sustancia psicoactiva, como les comento, durante la adolescencia les va a generar alguna alteración en el desarrollo cerebral. ¿Hay investigaciones sobre el uso de vapeadores en estudiantes? Sí, hay investigaciones internacionales que son de los datos donde saqué los previos, ¿no? Donde vimos que la mayoría de adolescentes empiezan a consumir nicotina con vapeadores ahorita y que a los 2 años cambian a cigarros combustibles, o que la mayoría también consume otro producto de tabaco aparte de vapear, y también el hecho de que es básicamente la entrada a los problemas de adicción por nicotina, el uso de vapeadores ahorita en esta población. Doctor, también nos comentan por acá María Elena Jiménez Gómez. Saludos desde Tabasco, un saludo muy afectuoso hasta Tabasco. Un tema muy interesante y de gran importancia. Detecté el uso y la venta en la escuela. No podía hacer nada porque no se catalogaba como sustancia prohibida. Después del decreto estamos tomando cartas en el asunto, doctor. Maravilloso, qué gusto que pudieron tomar cartas justo en ese asunto para poder prevenir todos estos riesgos, ¿no? En esta comunidad que sin duda es muy vulnerable también a la influencia como de los medios. ¿Qué podemos hacer las y los docentes? Esta tiene mucho que ver. ¿Qué podemos hacer las y los docentes en la prevención del uso de vapeadores pues entre los estudiantes? Lo que pueden hacer, lo que yo les recomiendo es siempre tómense tiempo, ¿no? Para explicar los daños a la salud, ¿no? Como que pueden generar los vapeadores. Y aparte de los daños a la salud, también los daños al medio ambiente. Creo que, como les comenté, es una generación ahorita, los adolescentes, con mayor concientización sobre el medio ambiente, y hay que buscar todas las formas donde nos podamos agarrar para prevenir justo el uso de sustancias en ellos.
¿Los vapeadores son menos dañinos que los cigarros tradicionales? Bueno, hemos escuchado esta pregunta reiteradamente, pero vale la pena que de nueva cuenta la remarque, doctor. Sí, son menos dañinos. Sí, ¿para quién? Si es para personas adultas que ya fumaban previamente, sí son menos dañinos. Si son para adolescentes que nunca han fumado, pues son dañinos y ya, ¿no? Entonces, vapeadores también son dañinos si es en personas que nunca han fumado antes. Perla Morales, de hecho, algunas personas que cambiaron del cigarrillo de combustible al vape ahora fuman más porque no se limitan a fumar en interiores. Cosa que debería regularse o verse si tú estás teniendo convivencia con personas que están utilizando vapeadores en interiores, tú tienes el derecho, ¿no?, de poder pedirles que lo dejen hacer y que si lo van a hacer, que lo hagan afuera, porque como se han visto, ya existen como esta legislación que prohíbe el uso de vapeadores inclusive adentro y para protegerte a ti y todas las personas que están a tu alrededor. Preguntan, doctor Alfonso Gutiérrez, si una persona no quiere recibir ayuda de personal médico, ¿cómo podemos ayudarlos como amigos? ¿Qué nos diría, doctor Valencia? Yo creo que aquí la cosa es que no podemos muchas veces obligar a la persona a cambiar, ¿no? Y creo que puede ser algo muy frustrante, ¿no? Querer ayudarlos, querer ver, pero si la persona muchas veces no tiene esta iniciativa de cambio, ¿no? Como es muy difícil, ¿no? Y no podemos obligarlos tampoco, o sea, no por utilizar sustancias vapeadores tampoco no pierden sus derechos humanos, claro, ¿no? Ni estigmatizarlos, ni juzgarlos, como ¿no? nos dice, doctor. Entonces, yo creo que acá lo más importante es que constantemente, ¿no? Como si queremos ayudar, es como ayudemos a explorar cuáles son los motivos que serían buenos para dejar de fumar y cuáles son los motivos por los cuales no dejaría de fumar también o qué le está dando el tabaco, ¿no? Como justo ayudar a poner las cosas sobre la balanza, ¿no? Enfrentar como esta parte de uno mismo que sí quiere dejar de fumar y la otra parte que no quiere dejar de fumar y justo iniciar donde la persona está, ¿no? Nosotros llegar a tratar de cambiar todo. Graciela Hernández, decisión con conciencia, precisamente es lo que debemos promover en el alumnado, que reflexionen sobre los riesgos que trae a la salud el inicio en el vapeo. Justo, sí, porque no podemos estar atrás de ellos, ¿no? Como todo el tiempo, ¿no? Van a crecer eventualmente, ¿no? Hay que también aprender a confiar en ellos, pero hay que saber que estamos haciendo nuestra parte, ¿no? Que les estamos brindando justo la información necesaria para que ellos puedan llegar a tomar una decisión ya con los conocimientos, ¿no? Y creo que es una forma de hacerlos responsables. Claro. Betsabe Rivera, Nicasio, ¿cómo afrontar el problema dentro de la escuela? Creo que todo espacio como educativo es libre de humo de tabaco, ¿no? Entonces, como les había comentado, si detectan consumo experimental adentro, pues sin duda debe haber algún tipo de sanción por el hecho de que está prohibido adentro fumar, no por el hecho de que sea un usuario vapeador, sino porque el lugar donde lo está haciendo está prohibido y los estudiantes ya saben que está prohibido en los planteles educativos. Entonces, pero tiene que ser una sanción o alguna consecuencia que ya sepan previamente también, ¿no? No nos vamos a inventar consecuencias de la nada, ¿no? Entonces, si te encontramos vapeadores, el consumo de vapeadores en la escuela, ¿no? Que sabes que no es legal por los riesgos que implica tanto a ti como a otros y como el ambiente, ¿no? Vas a tener este tipo de consecuencia, ¿no? Para que cuando la persona que decida vapear en ese momento adentro de la escuela, pues también está tomando la decisión basada en la consecuencia que ya sabe. Claro. ¿No? Y no le caiga de sorpresa. Y no le caiga de sorpresa. Teresa Ucekova, ¿qué tipo de sanción puede tener, bueno, esto un poco de la mano, puede tener el alumno en este caso? ¿Solo nos queda ayudarlo con información, doctor? Queda ayudarlo con información, ¿no? Y yo creo que el tipo de sanción, no sé cómo podrá ser algo relacionado a eso, ¿no? Que busque información relacionada a esa, que se pueda informar más, ¿no? Desde escribir algo donde pueda aprender, ¿no? No una consecuencia relacionada como simplemente como al castigo y porque las cosas se dicen como yo, sino verlo como una oportunidad de aprendizaje. Entonces yo creo que la sanción debería ser justo eso. Angelina Hernández, excelente tema que nos servirá para trabajar con las familias de los alumnos. Muchas gracias, Angelina. Gracias por sus comentarios. Beatriz DF, buenas tardes, doctor. ¿Cómo detectar el uso en estudiantes y cuáles son los datos que señalan el consumo? Tos nueva, ¿no? Algo que puede llegar también a señalar el consumo, por ejemplo, de nicotina. Si hay cambios en la conducta
de reciente inicio y que se asocien, por ejemplo, a periodos donde tal vez no tuvo acceso como al uso. ¿Cómo identificar el uso? Pues va a ser dependiendo de la sustancia psicoactiva, ¿no? De repente hay personas que van a presentar mayor nerviosismo con el uso de nicotina, hay personas que van a estar muy eufóricas con el uso de THC, hay personas que van a estar muy relajadas con el uso de THC, hay otras personas que con el uso de metanfetamina, cocaína van a estar mucho más despiertas, entonces va a ser mucho relacionado a la sustancia psicoactiva, no tanto al vapeador, ¿no? Finalmente el vapeador, como les comentaba, es el dispositivo por el cual se administra la sustancia, ¿no? No tanto que el vapeador en sí sea la sustancia. Entonces va a ser dependiendo del tipo de sustancia psicoactiva. Eli Pérez, si están prohibidas o si está prohibida su venta, ¿cómo es posible que se encuentren máquinas en muchas plazas a las que asisten niñas, niños y adolescentes y sin ninguna restricción, doctor, lo pueden comprar? ¿Aún están accesibles estas máquinas? Yo ya no se le he visto accesibles, ¿no? Y ahorita no dispongo como de la información como para poder asegurar de que dejaron de existir, pero sin duda fue a nivel nacional como esta legislación donde se prohibió la comercialización y en teoría no debería haber ninguno. Beatriz, ¿cómo orientar a los padres de familia para que detecten su uso? Yo creo que aquí la cosa es generar confianza para abrir un diálogo, ¿no? Si el niño, la niña, adolescente pueden ver que desde donde habla sus tutores o sus padres es desde la curiosidad, ¿no? Desde hacer como una buena alianza con ellos y no desde buscar regañarlos nada más, creo que el niño y el adolescente se va a abrir mucho más, ¿no? Va a poder ser mucho más abierto hacia cualquier sustancia psicoactiva que llegue a experimentar y que se sienta justo con la confianza de poder decírselo a ellos. Entonces yo creo que la base de todo eso es trabajar en la confianza. Iraí Ceballos Robles, ¿cómo involucrar al adulto para que haga conciencia del peligro del uso del cigarrillo o del vapeador? Si ellos no piensan en sí mismos, en su salud, mucho menos pensarán en el daño que causan a terceros, incluida su familia. Okay. Yo creo que va siendo generacionalmente como va disminuyendo la popularidad del cigarro combustible. Entonces probablemente en personas de mayor edad vamos a alcanzar a ver mayor porcentaje como de uso de cigarro combustible y afortunadamente va disminuyendo. Creo que aparte de la información, pues tal vez ayudar justo a encontrar cuáles serían los beneficios del dejar de fumar como para esa persona y con ello poder ayudarle a tomar una decisión, ¿no? Eli Pérez, en muchos casos las niñas, los niños y adolescentes ven a sus maestros como amigos en los que confían, en los que les confían muchos secretos y nosotros debemos apoyarlos y tratar de hacerlos conscientes de los efectos de su consumo. Eli Pérez, qué bueno que lo piensa así. Claro que sí, y justo aprovechar ese vínculo que se da, ¿no? Para poder explorar también el área de uso de sustancias en sus adolescentes, ¿no? Sentirnos con la confianza de poder preguntarlo y saber que tiene un fundamento de querer apoyar, ¿no? No desde el regaño. Olga María Trueba, excelente información, mil gracias, felicidades, doctor. Elia Osorio, ¿cómo me doy cuenta que el alumno es adicto a esta sustancia? ¿Qué comportamiento presenta, doctor? Va a ser dependiendo de la sustancia psicoactiva nuevamente, ¿no? Por ejemplo, si la persona tiene problemas con el uso de nicotina o que ya generó una dependencia física con el uso de nicotina, pues es común encontrar irritabilidad, ¿no? Como que mal humor, pues relacionado como justo a ello, cambios en la conducta, nerviosismo, sudoración, en personas que que han consumido THC, puede llegar a presentarse también como esta necesidad como de estar consumiendo y esto puede generar estrés. Creo que el tiempo que alcanzan a ver ustedes las personas en el aula, que es como de 7 horas, ¿no? Puede, no sé si 6 a 9 horas puede ayudarles como a determinar si al final del día están viendo mayores cambios conductuales, mayor nerviosismo, pues podría sospechar la idea de que la persona consume algún tipo de sustancia. Sin embargo, para poder llamar a algo adicción, o como se llama ahora un trastorno por uso de sustancias, ¿no? Porque la palabra adicción, recordemos que también genera connotaciones negativas en las personas que tienen problemas con el uso de sustancias. Entonces, creo que acá la cosa es preguntar, ¿no? O sea, hay que preguntar y justo hay que hacer como
un tamizaje en todos o una forma de buscar en todos los estudiantes en algún momento en nuestra aula para poderlo derivando. Ya el diagnóstico de un problema de uso de sustancias o trastorno por uso de sustancias será dado por un médico, por lo que sí pueden hacer ustedes es justo como hacer la detección inicial para saber a dónde mandarlo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Juanita Castañeda, buenas tardes y gracias por la información interesante, muy bien explicada. Muchas gracias, Juanita. Muchas gracias. Sergio Hernández, gracias por el acompañamiento en la estrategia. Muchas gracias. Eli Pérez, escuchar, apoyar, pero nunca señalar. Francis Satriano Saldaña, la información es muy relevante, debemos difundir a manera de sensibilización para prevenir su consumo. La prevención siempre, doctor. Prevención siempre es lo más importante, y justo las formas en las que podamos prevenir es uno, ¿no? Materia, o sea, información técnica en materia sobre las sustancias, desde qué son, cómo son, lo que se está haciendo ahorita con esta estrategia. Y segundo también, ¿qué pasaría si podemos encontrar personas que justo les hablen, que tengan problemas con el uso de sustancias y justo desde la experiencia de estas personas, ¿no? Los adolescentes y niños puedan escuchar también para hacer intervenciones tanto antiestigma, ¿no? Para las personas que utilizan sustancias y también de concientización acerca de las consecuencias que pueden llegar a tener en la vida. Entonces creo que sería otra buena idea. Muy buena idea. Lau Juárez, doctor, disculpe mi ignorancia. Lau, para eso estamos, ¿verdad, doctor? ¿Por qué se comenzó a sugerir el vapeo como una alternativa para dejar de fumar y no el parche de nicotina? ¿Era igualmente dañino al cigarro, el combustible? ¿Ya no existe este parche? Disculpe, desconozco el tema. Claro, no, para nada. Para mí es un honor poder contestarles todas sus dudas. Los parches de nicotina siguen existiendo, ¿no? Regularmente vienen en 3 fases y han ayudado a personas a dejar de fumar. ¿Por qué emerge el uso de vapeadores? No creo que su fundamento haya sido completamente reducir el riesgo y el daño a los fumadores, sino encontrar nuevas formas de promocionar nicotina, ¿no? Muchas gracias, doctor. Grace Ruiz, en efecto, las ideas sobre los vapeadores han ido cambiando de acuerdo a cómo se han ido viendo sus efectos. Es importante hacer conciencia sobre ello. Totalmente. Muchas gracias, Grace. Eli Pérez, excelente información para poder trabajar con las familias. Muchas gracias por compartir. Gracias, Eli, por escribirnos. Galiel Cervantes, la venta de vapeadores es un delito, está prohibida su comercialización. ¿Qué hacer si un alumno los quiere comercializar, doctor? Yo creo que acá la cosa sería pues hablar con las autoridades del plantel educativo también, ¿no? Acerca de lo que está sucediendo, porque una cosa es el consumo y otra es la comercialización de una sustancia también que es ilegal. Y creo que pues debería llevarse justo como a las personas como correspondientes que puedan ayudarles en este tema, ¿no? Creo que como médico y como psiquiatra sale de mi alcance también conocer ahorita justo las consecuencias que pueda llegar a tener, si son legales o no, pero supongo hay muchas personas que podrían ayudar en términos de legalidad. Gracias, doctora. Alondra Cris, ¿hay algún número para poder denunciar de forma anónima si se supiera que hay tiendas cercanas que los venden, doctor? Sí existe un número, es un 01800 que está publicado en los espacios libres de humo y es donde mismo te avisan que si alguien está fumando, que lo tienes que notificar ese número para que las personas correspondientes lleguen y tomen acción de lo necesario. No recuerdo ahorita el número, pero sin duda está muy visible como en los lugares para los espacios libres de humo. Mayra Dávalos, información importante para fortalecer las actividades desarrolladas en el aula. Muchas gracias, Mayra, gracias. Bielka Dorantes, ¿qué hago si descubro un alumno con un vape y qué puedo hacer para que deje de ser adicto? Pues encontrar el vape no significa que el adolescente o el niño es adicto, que tiene un problema con el uso de la sustancia, ¿no? Lo primero acá sería justo tratar de no juzgar, hacernos para atrás, no asumir que tiene una adicción, ¿no? Y preguntar, ¿no? Porque regularmente asumimos cosas ya que encontramos algo. Entonces, preguntar justo motivaciones, qué lo llevó para allá, por qué se sentía cómo se sentía antes, qué efecto le estará dando que está usándolo de forma recurrente, o habrá sido un consumo experimental. Entonces, todos estos cuestionamientos vienen desde la curiosidad. Entonces, justo ser curiosos y preguntarles acerca de su proceso, ¿no? Y no juzgar.
Muchas gracias. Eli Pérez, la responsabilidad del uso de vapeadores como de cualquier otro vicio en las niñas, niños y adolescentes es de los padres de familia. Pero no por eso nosotros no tenemos responsabilidad de informar, sensibilizar y trabajar con las consecuencias en el consumo, en las niñas, niños y adolescentes y las familias. Es un trabajo conjunto, doctor. Sí, yo creo que es un trabajo en conjunto, ¿no? Yo creo que como maestros, como profesores, ¿no? Tiene un alcance a una cantidad muy grande como alumnos, ¿no? Y creo que es mucho más fácil justo brindar como a ustedes como profesores, no de que ustedes vayan a ser responsables si la persona consume o no sigue consumiendo o si vuelve a consumir, ¿no? Yo creo que acá la cosa es justo como ayudar a las personas, ustedes como profesores, a distribuir esta información, ¿no? Y que la información pueda llegar a padres también para que ellos puedan apoyar desde su lugar, pero creo que juegan un papel muy importante ustedes como profesores y maestros en la distribución justo de este tipo de información, pues, digamos, confiable, ¿no? Doctor, ¿quiénes usan más los vapeadores? ¿Las personas adultas o las personas jóvenes? Pues por la estadística que les comenté, cerca como de 5 millones de personas en todo México, ¿no? O sea, han consumido un vapeador alguna vez, cerca de 1 millón como de adolescentes los han consumido, entonces digamos probablemente sean más adultos los que lo están consumiendo ahorita, ¿no? Pero aquí el problema, como les comenté, los que tuvieron persistencia del consumo son 160,000 adolescentes, entonces pareciera que en cualquier momento esta cifra puede alcanzar al de la población adulta. Este me resulta interesante. ¿Una sola sesión de vapeo tiene efectos? ¿Qué efectos tiene? Pues el efecto que tenga la sustancia psicoactiva que está diluida en el vapeador, ¿no? O sea, si es nicotina, algunas personas hablan como de relajación, un efecto como estimulante, otras de un efecto como depresor. El del THC va a ser dependiendo si produce más euforia o relajación, ¿no? La metanfetamina es como un aumento en la cantidad de energía, entonces depende de la sustancia y el efecto que vamos a alcanzar a percibir. ¿A cuántos cigarros equivale un vape? Va a ser dependiendo del cartucho o la capacidad del cartucho, pero de repente hay ciertos como estudios y la cantidad de aerosoles también que estén saliendo en el momento o la temperatura, pero se estima que entre 10 y 20 más o menos como digamos, inhalaciones de un vapeador podrían equivaler a un cigarro. Muy bien, gracias, doctor. ¿Qué órganos afecta el vapeo? El vapeo va a afectar principalmente a nivel respiratorio, cardiovascular y cerebral. Muchas gracias. ¿Qué pasa si una persona vapea todos los días? Pues dependiendo de la sustancia que tenga dentro, aparte de tener un proceso inflamatorio como crónico, si vapea todos los días, la nicotina puede generar un proceso como de dependencia muy rápidamente fisiológica, ¿no? Y va a ser también de las consecuencias directas de la sustancia, ¿no? Por ejemplo, el consumidor de metanfetamina o de cocaína a través del vapeo, va a llegar a presentar, no sé, disminución del apetito, disminución del peso, problemas de nutrición. Entonces les digo, mucho depende de la sustancia que esté diluida en el vapeador. Sí. ¿Es necesario, vapear todos los días para volverse adicto? O sea, nos vuelven a preguntar esto. Y mira, comenta, gracias por la información. Gusto. Angelita, está muy buena la información, doctor, muchas gracias, muy claro. Zaira Curi, ¿algún material escrito para ampliar la información, para compartirla? Sí, justo como parte de la misma estrategia, la información va a estar escrita y también se pueden acercar a la página de la CONADIC y de salud.gov.mx y pueden encontrar ahí diferentes, información técnica de diferentes sustancias con una visión de justo ofrecerse a población adolescentes, niños y niñas. Rocío Islas, ¿cómo hacer, doctor, para prevenir el uso de vapeadores cuando hay alumnos que son curiosos, cuando lo traen escondido en la mochila y sobre todo porque ya no se pueden revisar las mochilas, dice Rocío Islas? Okay. Yo creo que la forma en la que se puede prevenir es justo hablándoles de estos riesgos que hay hacia la salud, ¿no? Es la forma en la que vamos a prevenir y generando lazos de confianza que hagan que la persona pueda acercarse con nosotros, ¿no? Para contarnos por lo que está pasando alrededor del uso de cualquier sustancia y de esta forma prevenir que se convierta en un problema.
Elvia Cruz, ¿qué hacer cuando los padres de familia le dan permiso en el uso de vapeadores a las niñas, a los niños, a los adolescentes, aunque en los planteles se les recuerde que no deben hacer uso de él en las instalaciones? Claro, yo creo que las instalaciones tienen que tener esta política de cero humo, ¿no? Como está en todas las cuestiones como de instituciones. Y con ello para prevenir el daño que puede generar a los demás también, ¿no? Lamentablemente si hay un padre que permite su consumo, ¿no? Fuera del hogar, pues yo creo que ahí sí no podríamos hacer absolutamente nada, ¿no? Pero lo que podemos tener control es justo sobre el plantel educativo y tomando en cuenta que es una legislación, ¿no? Precisamente nos preguntan, ¿cuáles son los consejos, doctor, que le da a los y las docentes para poder prevenir el uso y sobre todo entre el alumnado? Información técnica en materia de uso de sustancias, consecuencias a la salud y intervenciones de este tipo creo que ayudan bastante. Como les comenté, es importante informarles acerca de las consecuencias para que esto pueda generar una decisión informada y con conciencia. JL Jacob, gracias por compartir, doctor. Ángel Ricardo, gracias por la información. Gracias a ustedes también por tomarse pues esta molestia de escribirnos y todo, comentar este programa. Teresa González, ¿qué nos dice la ley sobre el uso de vapeadores? Doctor, ¿podríamos reiterarlo? Sobre el uso, pues bueno, el uso como tal, no recuerdo si hay una legislación sobre el uso, si encontrará a alguien utilizándolo, pero recordemos que todo proceso de comercialización es ilegal. Muchas gracias. Eli Pérez, esta información se debería de trabajar con edades o desde edades tempranas, con actividades de acuerdo a las etapas de desarrollo y a través de campañas. Muchas gracias, Eli. Sin duda hay diferentes formas de explicar, ¿no? Porque hay diferentes formas de entender a través del tiempo y a través de las diferentes edades, ¿no? Entonces no es lo mismo lo que le vamos a explicar a un alumno de preescolar que a uno como de secundaria o uno de primaria tardía comparado con la primaria temprana. Entonces sí, se tiene que ver mucho la cuestión como del desarrollo y de la edad de las personas para saber de qué forma vamos a intervenir. Dice Eli Pérez, ¿el uso de los vapeadores afecta en la gestación? Sí, por el uso de sustancias psicoactivas, toda sustancia psicoactiva puede llegar a producir alteraciones en el embarazo. James H. Maslow, los felicito, muchas gracias por su programa, muchas gracias al doctor, por supuesto. Rocío Islas, informar a los alumnos, pero también a los padres, aunque es difícil que acudan a recibir información, a veces hay reticencia, ¿verdad? Llega a haber de repente como cierta resistencia para la distribución de la información, ¿no? Pero yo creo que también podríamos justo como trabajar con ello, ¿no? O sea, explorarla, ¿no? Explorar esa parte en vez de enjuiciar a una persona por su propia resistencia a conocer la información, tratar de justo preguntarle por qué no le gustaría recibir la información, ¿no? No sabemos por lo que está pasando. María Trinidad Gutiérrez, muy buena explicación, doctor, muchas felicidades. Rocío Ramírez Adame, gracias por compartir la información, seguramente va a ayudar muchísimo, muchas gracias, doctor. Mariano Chablé, gracias, saludos desde Tabasco, un saludo de regreso hasta Tabasco. Gabo Satoquín, un saludo para todos aquellos que hacen realidad la educación y nos dotan de enseñanzas día con día. Jorge Ramírez Sánchez, estoy de acuerdo en que tenemos el compromiso de informar, diseñar estrategias de prevención, pero la responsabilidad es de los padres. Es por eso que deben diseñar materiales para concientizar a los padres sobre estos temas tan delicados y complejos. Esto es algo que necesario, ya lo dijimos, es un trabajo conjunto. Es bastante necesario, ¿no? Como en trabajar todos en conjunto para la prevención, todos aquellos que tenemos cierto alcance, ¿no? Como alguien comentaba, ¿no? Generan lazos de confianza a veces, ¿no? Los maestros y profesores con los alumnos muy intensos, ¿no? A veces les cuentan cosas que a los papás, ¿no? Entonces yo creo que justo todos, ¿no? Debemos desde el área de la salud, desde el área de los maestros, desde el área de los padres de familia, como crear estas intervenciones con el propósito de prevenir. Francis Satriano Saldaña, doctor, felicidades. Es usted todo un profesional para transmitir la información de una forma muy técnica. Muchas gracias. Muchas gracias por su comentario. Jacobo, ¿por qué no abordar el uso del vapeador como una política de Estado para disminuir el consumo del cigarro, al igual que ocurre en Reino Unido?
Sin duda yo creo que es algo muy importante. Acá la cosa es que todavía no tenemos evidencia completamente dura de que va a ayudar a personas, ¿no? Ahorita no se están realizando estudios clínicos controlados, aleatorizados. Te digo, la evidencia es un poquito como leve a media y implica mayor riesgo ahorita, ¿no? De la exposición que pueden tener los adolescentes a poder conseguirlo en cualquier lugar y que estos transicionen después al cigarro combustible y que después no sabemos si puedan ayudarse o no de los vapeadores. Entonces yo creo que la decisión viene desde ahí, ¿no? O sea, creo que tal vez en algún futuro se pueda voltear a ver justo el comentario que estás haciendo, porque sí hay países alrededor del mundo que están empezando a estudiarlo, están interesados, ¿no? Y creo que en algún momento podríamos convertirnos en ellos también. Pero aquí la urgencia era justo detener el alcance de los adolescentes a estas sustancias. María Jesús Moreno, muchas gracias, muchas felicidades por la información. Mar Sosa, felicitaciones por tratar estos temas de una forma tan clara, precisa y con gente especializada. Muchas gracias. Y llevado de la mano con el curso, nos ayudará para, como docentes, tener el conocimiento fundamentado, veraz y oportuno para poder canalizar el apoyo que se requiere en conjunto con las familias. Muchas gracias, doctor. Un gusto estar acá. Laura Juárez, excelente información. Clara y precisa, además su perspectiva orientadora hacia nosotras, nosotros, me deja la impresión de que he aprendido mucho sobre este tema, aparentemente sencillo, pero importantísimo para una verdadera prevención de adicciones, pues me parece que esta es una de las primeras puertas que se abren hacia las sustancias adictivas. Sí hemos aprendido todos, doctor. Mucho. Gabo Sotaquín, ¿existen cartuchos que no contengan ninguna de las sustancias dañinas? No creo que exista ningún cartucho. O sea, el hecho de que todo siempre tenga el contacto con una resistencia y con una batería, existe la posibilidad de contaminación con metales pesados, ¿no? Si hay cartuchos que ya no tienen acetato de vitamina E, si hay cartuchos que ya no tienen ciertas sustancias que se habían, digamos, considerado a mayor riesgo hacia la salud. Sin embargo, no sabemos todavía cuáles de las que sí quedan pueden generar justo consecuencias a largo plazo. Doctor, muchas gracias y gracias a todas y a todos por mandarnos sus preguntas y sus comentarios. Con la variedad de drogas que afectan en la actualidad a nuestra juventud, es muy importante contar con información que nos ayude a prevenir su consumo y a saber cómo tratar a quienes ya padecen una adicción. Esta estrategia de prevención brinda orientación y un sistema de asistencia en línea para que las y los docentes cuenten con la ayuda de profesionales en las áreas de medicina y salud mental. Así es que los invitamos a consultar los materiales en la página estrategiaenelaula.cep.gov.mx y también a través del enlace que aparece en pantalla y en el chat de esta transmisión. Agradecemos su participación, por supuesto, de la Secretaría de Salud a través de la Comisión Nacional contra las Adicciones, así como al doctor José Luis Valencia Galás por compartir sus conocimientos con las y los docentes de toda la República Mexicana. Doctor José Luis Valencia, antes de despedirnos, regálenos un último mensaje, un mensaje de conclusión. Pues yo creo que como conclusión siempre va a ser recordar que no porque sean los vapeadores como menos dañinos que el cigarro combustible dejan de presentar un riesgo a la salud. Y agradecerles a todos ustedes por haberse tomado el tiempo de vernos por acá, ¿no? Por todos sus comentarios también. Y pues para mí pues es un gran honor estar acá con ustedes brindándoles esta información. Y gracias, Julieta. Al contrario, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Y antes de despedirnos, pues mandamos un saludo muy afectuoso a la comunidad del grupo de docentes Aprende MX. Les recordamos que pueden unirse a través del enlace que está apareciendo en pantalla y que está disponible también en el chat de esta transmisión. Y también los invitamos a que se inscriban al curso de acompañamiento Estrategia en el Aula, Prevención de Adicciones, que se imparte en la plataforma México X. El enlace está en los comentarios de la transmisión y en el código QR que está apareciendo en pantalla. En el curso van a encontrar información adicional, actividades de reflexión y para implementar también con los alumnos. Esta es una opción más de formación que la Secretaría de Educación Pública propone como parte de la estrategia. Les agradezco su atención y los invito a acompañarnos en la siguiente sesión virtual con el tema Cannabis, marihuana, sí te daña. La cita es el 16 de mayo a las 16:30 horas
y ya saben que los esperamos, las esperamos. Antes de finalizar, acompáñenos a ver esta información, es importante. El fentanilo es una de las drogas más peligrosas que puedes probar. Te puede enganchar desde la primera vez y comienzas a morir en cuanto la pruebas. Es muy difícil detectarlo, no tiene olor ni sabor. Te lo pueden ofrecer en polvo blanco, pastillas o aplicado en pequeños pedazos de papel. También lo mezclan con gotas para los ojos o aerosol nasal, o lo añaden a dulces o golosinas. Es tan adictivo que es casi imposible dejarlo de consumir. Por eso los traficantes la añaden a otras drogas para engancharte más fácilmente. Cuando te ofrezcan cualquier sustancia, la que sea, nunca aceptes. Si entra a tu cuerpo, te adormecerá. Perderás interés en las actividades diarias y sufrirás de ansiedad, paranoia y agresividad. Con el tiempo, tus brazos, manos, dedos y cuello se irán deformando y perderás el control de tus movimientos. Y desde la primera vez te relaja tanto que afecta gravemente a tus funciones vitales. En especial, puede detener súbitamente tu respiración. ¿Ves? No te arriesgues. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Pues ahí tienen esta información de verdad muy importante. Por supuesto, agradecemos a la Secretaría de Educación Pública y a ustedes, maestras y maestros, por participar. Muchas gracias por su interés. Les tenemos también una gran noticia. A partir de este viernes 12 de mayo realizaremos una nueva emisión de estas sesiones virtuales, ahora en horario matutino. Así es que las y los esperamos con el tema Generalidades de drogas y su clasificación. Esto será el próximo viernes 12 de mayo a las 10:30 de la mañana, hora del centro. Así es que recuerden que tenemos una cita. Extendemos un saludo a todas las personas que trabajaron y colaboraron para esta producción. Recuerden que esta y todas las sesiones estarán disponibles en el mismo enlace para que las consulten y las compartan las veces que consideren necesarias. Así es que, docentes, cuéntenos sus experiencias con las y los estudiantes al aplicar la estrategia en el aula, prevención de adicciones. Bueno, pues tenemos también un mensaje que tenemos para ustedes. Los vamos a esperar. También queremos que nos envíen un video, un mensaje de texto, puede ser de voz, incluso a través de las redes sociales, con la etiqueta hashtag estrategia en el aula, o si lo prefieren pueden entrar a nuestras redes sociales y compartirnos de igual manera su experiencia. Los vamos a estar esperando y los vamos a leer. Yo soy Julieta Mendoza, los esperamos en la próxima, pásenla muy bien. Hasta pronto.